Conocemos detalles de Marcos Herrero, un perito. El peritrucho, famoso peritrucho. Sí, hasta hace poco tiempo un perito prestigioso para los investigadores, pero en realidad... ¿Cuánto es poco tiempo? Porque no, bueno, mirá, yo te nombro algunas causas de las que participó y ya vamos a hablar con Germán Sasso, que escribió un libro que se llama El coleccionista de huesos. Que ya lo escribió sobre hace un tiempo, sobre un perito... Sí. Que trabajaba con sus perros, las experiencias oloríficas, sobre casos emblemáticos. Mirá, Bien. Sofía Herrera, Guadalupe Lucero, Santiago Maldonado, María Cash, ¿En Mendoza? Anaí Benítez. Dos casos en Mendoza, ¿Dos casos? donde inclusive en uno fue condenado. No le dieron prisión efectiva, pero estaba condenado por encubrimiento en Mendoza. El caso Marito Salto de Santiago del Estero, hemos hablado con su abogado hace poco tiempo. La pregunta es, y ahora nos vamos a meter en esta historia, es si la justicia argentina, y me refiero a la justicia de la gran mayoría de las provincias donde este falso perito intervino, no tiene que revisar los fallos y las condenas, porque este hombre se encargaba, según el fallo de ayer en Bahía Blanca, por el caso Facundo Astudillo Castro, de plantar falsas pruebas para implicar, por ejemplo, como el caso Facundo Astudillo Castro, recordábamos en la pandemia, Facundo salió de su casa, no lo encontraron, murió en un cangrejal. Él plantó pruebas e incriminó a la policía bonaerense. Germán Sasso escribió un libro fabuloso, hablamos mucho con Germán de eso, pero claro, ahora empezamos a ver que no es solamente el caso Facundo Astudillo Castro. Hasta ayer me enteré que tenía un esqueleto en su casa, él es un ex policía de Río Negro, donde iba tomando diferentes partes de ese esqueleto para plantar en causas. Bueno, Germán escribió un libro fabuloso porque además ayer lo condenaron a 7 años de cárcel, todavía no está preso hasta que la condena no quede firme, Pame. Bien, hola Germán, muy buenos días. Germán Sasso es periodista y es uno de los referentes creador de la Brújula 24. Sí, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Germán, ¿nos estás escuchando? Bienvenido. Muy sí, los días. escucho perfecto. Sí. ¿Me escuchan? Vos sentís que se hizo justicia finalmente, ¿no? Tu libro, Coleccionista de Huesos, adelantaba lo que ya hoy está demostrado. Sí, yo lo decía recién en la radio. Pasaron 5 años. Hace 5 años que venimos denunciando a este tránsfuga, a este delincuente de Marcos Herrero. En un comienzo estábamos prácticamente en soledad, salvo algunos colegas que se daban cuenta que era ridículo, que era absolutamente trucho lo que este hombre hacía. Estábamos en soledad, porque era un ídolo. Nosotros decíamos, yo lo describo en el libro, como un ídolo de pies de barro, porque él vendía ilusiones. Él, con su prueba plantada, decía esclarecer los casos más complejos de la República Argentina, y por eso ganaba fama, ganaba dinero, ganaba prestigio, pero era todo una ilusión, porque él se dedicaba a los casos más difíciles y esclarecía lo que la justicia no esclarecía. Claro. Ahí se metía, ahí ganaba la confianza de los familiares con pruebas plantadas en todos los casos. Sangre, prendas, plantaba pruebas, pero Germán, yo quiero de a poco contar esto porque me parece tan macabro. Son tantos los casos donde intervino para perjudicar el esclarecimiento de la verdad. Uno dice, les mentía a las familias, les daba paz, de decir, bueno, voy a descansar en paz porque encontré al culpable, está detenido. Yo al revés, estoy pensando en los inocentes detenidos. Que no sabemos cuántos son a esta altura. No sabemos cuántos son. ¿Se pueden llegar a reabrir causas cerradas? Bueno, miren, en el libro yo a este personaje llego por el caso Facundo Astudillo Castro, que ocurrió aquí en Bahía Blanca y que por el que ayer obtuvo condena de 7 años. Pero a lo largo de la historia de Marcos Herrero, antes de Astudillo Castro y después, él participa de un montón de casos, y en todos los que yo revelo en el libro, que son más de 20. Más de 20 en tu libro, más de 20 que vos tenés comprobado que intervino para perjudicar, conocer la verdad. Sí. En todos los casos en los que él participó fue fraudulento. Hay casos más graves,
como los que ustedes mencionan, porque hubo gente detenida por su prueba. Claro, Y en algunos claro. casos con complicidad policial, con complicidad judicial, con ¿Porque complicidad le política, creían o con eran...? complicidad mediática. Pero, También tenía mucho apoyo de muchos medios. pero porque le creían, porque es importante Sí, diferenciar si le creían, como dice Carlos sí, Salerno, porque era una sí, eminencia, porque todo el mundo sí. era prestigioso, le creían, o al revés eran cómplices. Yo ya, ahí es Bueno, diferente. Si a vos te hay traen de el caso todo. de alguien que Se descubrió... había ganado la fama, Pamela. Claro, Se bueno, había ganado la fama es con no es lo algunos casos. mismo ser cómplice de una aberración tan grande. Yo quiero que cuentes, Germán, de los casos que más te estremecieron, que más te llamaron la atención. Hay un cráneo que lo plantó Sí, en 2 casos. Sí, sí. Algo- Bueno, el caso Facundo, que fue el que me inspiró al libro, sí. me disparó hacia otros casos. Hay casos más graves porque con la prueba trucha de Herrero se determinaron detenciones. Por ejemplo, caso Araceli Fules en San Martín, lo conocen muy bien ustedes. Ahí hubo 3 personas, 3 inocentes condenados a perpetua en primera instancia. Después Casación revisó ese fallo, ahí trabajó muy bien una ONG llamada Proyecto Inocencia, y sacan a esa gente de la cárcel y dicen, no tienen nada que ver, todo fue con la prueba trucha de Herrero. Claro. Ahí Herrero plantó anónimos, dijo que había descubierto el cadáver, que en realidad no lo descubrió, y con sus perritos, que era su escudo, los metió en un baúl de un auto y dijo, aquí estuvo la chica, y con eso la justicia, que también tiene que hacer mea culpa, mandó a prisión 5 años a 3 personas. Ay, Dios Casación eso lo mío. revirtió. De a poco se van revirtiendo muchos de los Hay casos. gente Es presa. El del macabro, cráneo, Carlos, es macabro todo esto, el- porque realmente yo entiendo que también hay gente profesional del carajo que tiene la vocación de de hacer justicia, No, no. y que ahora se vea empañada una investigación por un peritrucho que le arruinó la vida a cuantas personas inocentes están detenidas, y lo que es más grave aún, bueno, eso es gravísimo, pero lo que también es grave es que los verdaderos responsables... Sí, no. sí, claro. Resguardemos, Claro. Germán. Claro, porque él ensuciaba eh, la causa. Él sí. podía no solamente acusar falsamente a inocentes, sino que por ahí, si había un autor de un crimen verdadero, también lo ensuciaba y lo favorecía a esa persona. Te hago una Miren, pregunta, el Germán. caso del cráneo, sí. Te hago una pregunta. Con todos los que investigaste, creo que hay una pata política atrás de esto, o por lo menos eso se sospecha, ¿no? Bueno, en Está sí, bien, pero sí, te en hablo muchos del casos, caso Astudillo Castro. ¿Vos llegaste a comprobar, porque en cada provincia alguien intervino con este hombre, alguien lo llevó, alguien lo financió, Sí. a este hombre no le pagaba, ¿y cómo se financiaba? Alguien lo financiaba. La pregunta es, el caso Astudillo Castro, que fue tu eje de investigación, después se abrió, tuvo a un par de políticos que le dijeron, che, andate a Bahía Blanca. Bueno, Y fue a Bahía Blanca. ¿Cuál es ese sí, trasfondo? sí. En el caso Facundo lo cuento en el libro, nosotros lo venimos denunciando hace muchos Sí. años. Hubo todo un agite por parte de un sector del radicalismo que querían, fíjense esta aberración, querían devolverle Maldonado al kirchnerismo. Querían que el kirchnerismo, en este caso Kicillof, tuviera un muerto como había tenido el gobierno de Macri, lo cual es una locura, porque en el caso de Facundo Astudillo Castro quedó demostrado por la autopsia y por otros elementos, por la autopsia del equipo argentino de antropología, cómo murió, que murió sin la participación de terceras personas, caminando por la ría de Bahía Blanca, que no fue un crimen, que no fue un homicidio. Bueno, la tarea de Marcos Herrero plantando prueba y mintiendo, diciendo que había sangre donde no había sangre, o que había un hueso de Facundo Astudillo Castro y era un hueso de vaca. Esto parece serie de Netflix, pero es lo que pasó. Bueno, fue funcional a ese agite, a esa teoría. Bien. Pero después están los casos, porque él donde iba buscaba a los famosos para que tuviera alto impacto, Claro, o buscaba claro. al político más importante. Iba a Mendoza, involucraba a Sí. los empresarios más importantes Sí, de sí. Mendoza, o al gobernador. Sí, sí. Yo, Germán, la y- verdad, te sí. quiero felicitar por tu trabajo, y no queríamos dejar pasar esta noticia. Si bien se pidieron 8 años, le dieron 7. Me parece que Sí. de alguna manera se empezó a hacer justicia. Vale la pena tenerte acá como invitado, te quiero agradecer. Y bueno, y esto continuará, porque Va a continuar y va claro a que tener sí. más condenas. Sí. Ya tiene 2 condenas, en Mendoza y en Bahía. Yo creo que van a ir por más condenas. La de Santa Cruz también, allí dijo haber descubierto el botín de los Kirchner y había plantado, entre otras cosas, una mandíbula humana de una Sí, persona sí. que no Por correspondía a el- la desaparecida.